Cuando una anciana afrodescendiente llegó a la boda, la familia de la novia apenas la notó, pero al final de la noche estarían suplicando su perdón. El sol de la tarde bañaba la majestuosa finca con un resplandor dorado. Sus jardines, cuidadosamente diseñados, eran el escenario perfecto para la boda del año. Rosas blancas adornaban los caminos de piedra y lámparas de cristal colgaban de los robles centenarios, creando un aire de lujo sin esfuerzo. Los invitados, vestidos con trajes a medida y elegantes vestidos de diseñador, brindaban con champán, compartiendo historias de vacaciones extravagantes y negocios millonarios. En el centro de todo estaban Sofía Ramírez, la radiante novia, y Daniel Morales, su futuro esposo. Su historia de amor era la comidilla de la alta sociedad. Sofía, hija de una influyente familia de empresarios, y Daniel, un emprendedor exitoso con una ética de trabajo inspiradora. Pero ese día, entre tanta belleza y celebración, algo mucho menos encantador estaba ocurriendo. Antes de continuar, me gustaría saber, ¿de qué país están viendo este video? Escriban en los comentarios y veamos qué país es el más activo. Carmen Morales llegó con una gracia serena, bajando de un elegante auto negro con la ayuda de Daniel. Sus rizos plateados enmarcaban un rostro que, a pesar de los años, conservaba una presencia regia. Vestida con un sencillo pero sofisticado vestido azul marino, caminaba con dignidad, sus cálidos ojos cafés recorriendo la multitud con una sonrisa amable. Había esperado este momento con ilusión, ver a su nieto casarse con el amor de su vida. Sin embargo, al avanzar entre los invitados impecablemente vestidos, algo quedó dolorosamente claro. La familia Ramírez apenas le prestó atención. Isabel Ramírez, la madre de la novia, estaba cerca de la entrada principal, con una copa de vino en la mano, observando a Carmen con una mueca apenas disimulada. Se inclinó hacia una pariente y susurró, lo bastante alto para que los cercanos la oyeran. Supongo que algunas personas no distinguen entre un evento formal y uno casual. Unas risitas discretas siguieron. Carmen lo escuchó, pero no se inmutó. Había enfrentado cosas peores en su vida. El padre de Sofía, Ricardo Ramírez, solo asintió en su dirección, sin ofrecer un apretón de manos ni una palabra de bienvenida. Para él, Carmen era solo otra invitada, un detalle sin importancia. El resto de los Ramírez hicieron lo mismo, intercambiando miradas de juicio y desviando sus conversaciones cada vez que Carmen se acercaba. Daniel lo notó. Su mandíbula tensa, pero Carmen puso una mano tranquilizadora en su brazo. «Está bien, pequeño», murmuró. «Algunas lecciones toman tiempo». A medida que la celebración avanzaba, las pequeñas agresiones se hicieron más evidentes. Cuando Carmen se sentó en una de las mesas, los invitados ajustaron sutilmente sus sillas para alejarse. Cuando intentó charlar amablemente, las respuestas eran cortantes, desinteresadas. En un momento, al tomar un bocadillo de una bandeja, Isabel apenas ocultó una mueca. El corazón de Daniel se rompía por su abuela, pero también la conocía lo suficiente para ver la confianza silenciosa que llevaba consigo. Ella no se dejaba perturbar. Había visto a este tipo de personas antes. Lo que los Ramírez no sabían, lo que pronto descubrirían, era que Carmen Morales no era una mujer común. Antes de que la noche terminara, estarían rogando por su perdón. La recepción era un espectáculo deslumbrante de riqueza y privilegio. Los invitados chocaban sus copas de champán, sus risas resonando en el amplio jardín. Meseros con impecables uniformes blancos se deslizaban entre la multitud, equilibrando bandejas de vino fino y aperitivos gourmet. Los Ramírez se movían con facilidad entre los invitados de la alta sociedad, disfrutando del brillo de su propia importancia. Pero entre tanto lujo, un aire de arrogancia empañaba la escena. Carmen Morales estaba sentada en una mesa redonda cerca del borde de la recepción, ignorada cortésmente por casi todos los Ramírez. Notaba cómo adulaban a otros invitados. Un juez prestigioso, el director de una marca de moda de lujo, un magnate tecnológico que había volado desde Europa solo para la ocasión.
A estos los colmaban de admiración, riendo exageradamente con sus chistes, pendientes de cada palabra. Pero con Carmen era invisible. Isabel Ramírez, sentada en una mesa cercana, giraba el vino tinto en su copa antes de inclinarse hacia unos parientes, con una sonrisa ensayada pero afilada. «Daniel salió bien, considerando sus orígenes», comentó, lo bastante alto para que Carmen lo oyera. Carmen alzó la vista de su taza de té, pero no dijo nada. Había vivido demasiados años para dejarse afectar por palabras imprudentes. Daniel, a unos pasos, se tensó y miró a Sofía, esperando que reaccionara, que dijera algo. Pero ella dudó, mordiéndose el labio. Era su boda, y no quería hacer una escena. Carmen tocó suavemente el brazo de su nieto. Un recordatorio silencioso. Aún no. En otra mesa, Ricardo Ramírez conversaba con sus socios más cercanos. Hombre de poder e influencia. Había pasado su vida tomando decisiones que moldeaban industrias. Hablaba con una voz autoritaria y cuando hacía un chiste, todos reían, fuera gracioso o no. Ahora, entretenía a su mesa con un comentario casual sobre ciertas tradiciones anticuadas. Sus palabras, envueltas en sofisticación, llevaban un peso claro. Había costumbres viejas y luego estaban las mejores, las de su clase, las de los Ramírez. Daniel apretó los puños. Su familia también tenía tradiciones de resistencia, fuerza y unión. Su abuela, sentada a pocos metros, era la prueba viva de eso. Pero Ricardo ni siquiera reconocía su presencia. Carmen, sin embargo, seguía imperturbable. Había enfrentado desprecios de mentes estrechas antes. En lugar de responder con enojo, lo hacía con gracia, ofreciendo comentarios serenos y profundos. Cuando alguien mencionó los retos de manejar riqueza, Carmen sonrió. La verdadera riqueza no se mide en números, sino en cómo tratas a los demás. Cuando otro se burló de los orígenes humildes, ella dijo, «Te sorprendería cuántas cosas grandiosas vienen de lugares que la gente ignora». Los Ramírez apenas notaron sus palabras, pero alguien sí lo hizo. Desde el otro lado de la recepción, un caballero mayor, elegantemente vestido, observaba solo. Tenía ojos agudos, de los que no se pierden nada, y una presencia que exigía respeto sin esfuerzo. Su traje, aunque sencillo, sugería una riqueza discreta. Y su porte indicaba que no era un invitado cualquiera. Notó cómo Isabel miraba a Carmen con desdén. Escuchó el tono despectivo de Ricardo, vio cómo los invitados se alejaban sutilmente de la anciana afrodescendiente. Y no estaba impresionado. Carmen, sintiendo su mirada, lo miró brevemente y le ofreció una sonrisa cómplice. Algo estaba por cambiar, y pronto los Ramírez descubrirían que la mujer a la que habían menospreciado no era alguien que podían ignorar. La recepción seguía, los Ramírez disfrutando de su círculo social cuidadosamente curado, ajenos al cambio que estaba por llegar. La música clásica acompañaba las charlas educadas, las copas tintineaban en brindis por los recién casados. Entonces, la coordinadora del evento subió al pequeño escenario en el centro del jardín, dando un toque al micrófono. «Damas y caballeros», anunció, su voz resonando en el aire. «Es un honor presentar a un invitado muy especial esta noche. Alguien cuyas contribuciones al mundo de los negocios, la filantropía y el cambio social han dejado una huella imborrable. Por favor, den la bienvenida a nuestro invitado de honor». Un murmullo de emoción recorrió la multitud. Los Ramírez se enderezaron en sus asientos, orgullosos de su exclusivo círculo social. Un invitado de este calibre solo elevaría su prestigio. El caballero mayor que había observado la noche desde lejos se puso de pie. Todas las miradas se volvieron hacia él, el aire vibrando de expectativa mientras los susurros se esparcían. Pero lo que pasó después dejó a los Ramírez en shock. En lugar de dirigirse al podio, el distinguido hombre giró y caminó directamente hacia Carmen Morales. Un silencio cayó sobre la multitud mientras se acercaba a la anciana con una sonrisa cálida y genuina. Luego, inclinó la cabeza ligeramente. «Señora Morales», dijo con profunda reverencia,
Ha pasado demasiado tiempo. Jadeos recorrieron la audiencia. ¿Señora Morales? El tono de su voz, el gesto de respeto. Esto no era un conocido casual, era admiración. Carmen, aún sentada, lo miró con una sonrisa sabia. «Ay, oh, Guillermo», respondió con suavidad. «Tú no has cambiado nada». Los Ramírez se congelaron. Guillermo Salazar. El nombre finalmente resonó en sus mentes. No solo un empresario acaudalado, sino un multimillonario cuya influencia abarcaba industrias globales, que había construido imperios, financiado instituciones y transformado vidas. Y aquí estaba, mostrando deferencia a la anciana afrodescendiente que ellos habían descartado sin pensarlo 2 veces. La copa de Isabel casi se le resbala de las manos. El confiado gesto de Ricardo se desvaneció. Sofía, con la boca entreabierta, miraba entre Carmen y Guillermo, intentando procesar lo que ocurría. Guillermo pidió la atención de la multitud. Muchos me conocen como empresario, filántropo. Pero no sería nadie sin una persona. La mujer sentada aquí, Carmen Morales. Un silencio atónito. Se volvió hacia Carmen con un gesto cálido. La señora Morales es una de las mentes más brillantes de nuestro tiempo. Hace décadas, construyó un imperio empresarial desde cero, rompiendo cada barrera en su camino. Ha dedicado su vida a la filantropía, financiando innumerables becas para estudiantes desfavorecidos, asegurando que generaciones tengan oportunidades que antes se les negaban. Un murmullo recorrió la multitud. Algunos invitados intercambiaron miradas culpables, recordando su comportamiento despectivo hacia Carmen. Otros simplemente miraban, su percepción de la noche cambiando en tiempo real. Guillermo continuó, su voz resonando entre los atónitos presentes. No solo creó riqueza, creó legados. Ha guiado líderes, invertido en comunidades y abierto puertas para quienes estaban excluidos. El peso de sus palabras cayó sobre los Ramírez como una revelación aplastante. La mujer que habían tratado como inferior era una titana por derecho propio, mucho más rica, mucho más influyente de lo que ellos jamás podrían soñar. Ricardo tragó saliva con dificultad. Toda su carrera se había basado en la riqueza, el poder y conocer a las personas correctas. Pero a quien había ignorado, no, a quien había menospreciado, estaba muy por encima de su alcance. Isabel, aún tambaleándose, intentó recuperarse. Forzó una sonrisa frágil y se inclinó hacia Carmen. «Oh, no teníamos idea», empezó, con una risa nerviosa. Carmen la miró con calma, sin parpadear. «Lo sé», dijo simplemente. En ese momento, Isabel entendió el peso de su propia arrogancia. Daniel, que había contenido su indignación toda la noche, ahora estaba más erguido, su orgullo por su abuela brillando en sus ojos. Sofía, en cambio, nunca se había sentido tan avergonzada. La noche había comenzado con los Ramírez viendo a Carmen como una extraña, alguien que no encajaba en su mundo. Pero al final, se dieron cuenta de que eran ellos los que no merecían estar en el suyo. La finca, antes llena de risas y el tintineo de copas, ahora vibraba con susurros. La revelación había sacudido a todos, y los Ramírez estaban paralizados por el peso de su arrogancia. El rostro de Isabel había perdido su elegancia habitual. Su maquillaje impecable no ocultaba la humillación que la invadía. Sujetaba su copa con dedos temblorosos, procesando la verdad. Ricardo, hombre que se jactaba de ser el más poderoso en cualquier lugar, parecía haber recibido un golpe. Su mundo giraba en torno a conocer a las personas correctas, pero la persona que había descartado era la que realmente importaba. La verdad dolía más que cualquier vergüenza pública. Los invitados, ahora conscientes del insulto, lanzaban miradas discretas a Carmen. Algunos parecían avergonzados, otros fascinados. Unos pocos murmuraban disculpas, más para sí mismos que para ella, por su complicidad silenciosa. Daniel, que había guardado silencio por respeto a su abuela, dio un paso adelante. Su voz, calma pero firme, cortó el silencio pesado. «Es curioso, ¿no?», dijo mirando a los padres de Sofía.
Estaban tan preocupados por el estatus, por las apariencias, y aún así, faltaron al respeto a la persona más importante aquí. Isabel y Ricardo se estremecieron. Daniel suspiró, negando con la cabeza. Toda la noche trataron a mi abuela como si no perteneciera, como si no fuera suficiente. Y ella ha hecho más, construido más, dado más que casi todos en este lugar juntos. Sofía, a su lado, tragó con fuerza. Sentía el calor subiendo a su rostro, no solo por la vergüenza ajena, sino por darse cuenta de que su familia había mostrado su peor cara. Isabel intentó salvar la situación, forzando una sonrisa melosa. Carmen, querida, empezó con un tono repentinamente dulzón. No teníamos idea. De verdad debiste decir algo antes. Habríamos... Carmen alzó una mano, deteniéndola. No había nada que decir. Respondió con suavidad, pero firme. El valor de una persona no se mide por lo que cuenta, sino por cómo la tratas. Isabel abrió la boca. Luego la cerró. No tenía respuesta. Ricardo, siempre el empresario, extendió una mano hacia Carmen, con una sonrisa forzada. Señora Morales, es un honor. Tal vez podamos hablar. Carmen miró su mano. Luego, con una gracia impecable, se giró, descartando la conversación. Fue un rechazo más poderoso que cualquier palabra. Los Ramírez estaban acostumbrados al poder, a la riqueza, a captar la atención en cualquier lugar. Pero esa noche aprendieron una lección imborrable. El estatus no significa nada si se basa en arrogancia e ignorancia. Carmen, siempre serena, no se regodeó. No exigió disculpas ni se deleitó en su humillación. Simplemente sonrió, volvió a su asiento y disfrutó de su postre como si nada hubiera pasado. Porque esa era la diferencia. La verdadera clase no se trataba de riqueza ni de poder, sino de carácter. Y esa noche, los Ramírez no tenían ninguno. La música volvió. Los invitados retomaron sus charlas, aunque un cambio notable persistía en el aire. La finca aún brillaba bajo el sol dorado, pero los Ramírez ya no se regodeaban en su ilusión de superioridad. Isabel y Ricardo estaban rígidos en su mesa, su arrogancia reemplazada por un silencio incómodo. Su encanto habitual, las sonrisas educadas que usaban en eventos de alta sociedad, había desaparecido. Por primera vez en años, se vieron forzados a reflexionar. ¿Habían construido sus vidas en la idea superficial de que la riqueza define el valor? Los ojos de Isabel se desviaron hacia Carmen, que conversaba con gracia en una mesa cercana con Guillermo Salazar, el multimillonario que había revelado su legado. Había una serenidad en ella, una dignidad silenciosa que ningún dinero podía comprar. Ricardo apretó la mandíbula, viendo cómo los invitados ahora gravitaban hacia Carmen, ansiosos por hablarle, por estrechar su mano. La mujer que habían ignorado se había convertido en el centro de la sala sin siquiera intentarlo. Y esa era la verdad más dura. Sofía había pasado la noche atrapada entre dos mundos, su amor por Daniel y su lealtad a la familia que la crió. Pero ahora no dudó, se volvió hacia Daniel, con vergüenza en los ojos. «Lo siento tanto», susurró. «Debí haber dicho algo antes. Debí haberlos detenido». Daniel la miró un momento, su expresión indescifrable. Luego tomó su mano, su calidez reconfortándola. «No es tu carga, Sofía. Pero lo que importa es lo que hagas ahora». Ella asintió, apretando su mano. «Te prometo que nuestro matrimonio no se construirá sobre la ignorancia que vi esta noche. No dejaré que el prejuicio defina nuestra familia». Carmen, que lo había oído, le dio a Sofía una sonrisa sabia. «Es un buen comienzo, querida. El cambio no se trata de palabras, sino de acciones». Sofía sostuvo su mirada y asintió. «Lo demostraré». Cuando la noche terminó, los Ramírez se quedaron en segundo plano, ya no los intocables que creían ser. Habían sido humillados. Si cambiarían o no, dependía de ellos.
Pero una cosa era segura. Nunca olvidarían este día, porque el respeto no se trata de riqueza ni estatus, sino de cómo tratas a los demás, y a veces, la persona que menosprecias hoy puede ser quien domine la sala mañana. Quédense en el canal, que aquí hay muchos videos interesantes. Cada día subimos nuevas historias llenas de emoción, intriga y sorpresas. No se lo pierdan. Comenten, compartan, suscríbanse y denle like. Este canal es para ustedes. Y lo mejor, recién comienza.